Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este reunión mensual que tenemos con temas de interés común y sobre todo muy interesantes para todos los asistentes. De verdad, mil gracias por su puntualidad. Y vamos a trabajar. Me presento con ustedes. Yo soy Edgardo Martínez, colaboro en la dirección comercial en NASA Tecnología y hoy estaremos abordando algunos temas muy interesantes. Pero antes, me gustaría darles algunos avisos. El primero de ellos es que al final de esta sesión les estaremos compartiendo en los correos electrónicos con el que nos hicieron el favor de registrarse. Les estaremos compartiendo tanto la presentación que verán como la liga al video de esta sesión por si quieren darle una repasada o quieren compartirlo con alguien por si les interesa pasar esta información más adelante. Adicionalmente, les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, la hagan en la sección de preguntas, por favor. Estaremos contestando la gran mayoría de las preguntas que ustedes nos hagan. Aquí en vivo, las que no podamos contestar, las estaremos, por el tiempo me refiero, las estaremos contestando vía correo electrónico también al finalizar esta sesión. Así que, pues bueno, de nueva cuenta, insisto, muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, sabemos que todo evento que sucede en nuestras empresas termina en la contabilidad, digamos, administrativa, en la contabilidad operativa, y después tenemos que trasladarla a la contabilidad electrónica para entregarla a las autoridades, ¿no? Y esto, si cada ingreso, cada egreso, cada movimiento que tenemos tiene que pasar a la contabilidad y de ahí a la contabilidad electrónica, pues bueno, las posibilidades de que haya inconsistencias, errores, etcétera, se vuelven pues muchísimo más comunes porque pues hay varios pasos en este proceso, lo que pues puede llevarnos a tener problemas con la autoridad. Y es el caso del día de hoy. Pero antes de entrar en materia, simplemente les presento a nuestra empresa. Somos NASA Tecnología, tenemos más de 30 años en el negocio de la tecnología, básicamente poco más de 10, 12 años muy alineados con el tema de blindaje fiscal para los contribuyentes, es decir, adelantarnos vía el análisis puntual de la información que tiene la autoridad, que es toda contra la información que nosotros tenemos en nuestro RP, hacer una serie de cruces de información, lo mismo que hace la autoridad para detectar alguna inconsistencia y podernos adelantar y evitarnos problemas más profundos con la autoridad. Actualmente somos más de 100 colaboradores en distintas especialidades, lo que nos da una fortaleza, digamos, académica y cultural para desarrollar las mejores soluciones para nuestros clientes. Actualmente hemos podido generar una comunidad de clientes, así lo llamamos nosotros, donde somos muy cercanos a nuestros clientes, escuchamos sus necesidades constantemente para esas necesidades volcarlas a nuestros desarrollos y que, bueno, esto permita generar mucho más valor. Hoy, como pueden ver en pantalla, pues tenemos clientes, grandes empresas corporativas, empresas de clase mundial, etcétera, que han confiado en nuestros productos y en nuestros servicios para estos temas tan delicados como son los que les he venido platicando. Les decía, soy Edgardo Martínez, colaboro en la dirección comercial y bueno, ya hablamos que en este webinar hablaremos de las diferencias más comunes que el SAT detecta en la contabilidad electrónica y sus consecuencias, ¿no? Y lo que les decía ahorita hace unos segundos, ¿no? Si tenemos que preparar y entregar a la autoridad catálogo de cuentas, balanza de comprobación, en caso dado de requerirse la información de pólizas y auxiliares, pues honestamente es un gran reto, sobre todo conforme van creciendo las operaciones en la empresa. Cuando se hacen mucho más operaciones en el día a día, pues todo esto podría representar un punto de riesgo en la consistencia de la información y ello, pues evidentemente nos llevaría a tener problemas, porque es un hecho que lo que está haciendo la autoridad hoy en día, adelante por favor, lo que está haciendo la autoridad hoy en día es pues no diría de terror, porque no lo es, están haciendo un muy buen trabajo con el uso de la tecnología, eh, pero es definitivo que esta tendencia va a seguir. Si ustedes ven la gráfica que les presento, la autoridad
a lo largo de los años, bueno, ha venido contabilizando los actos de vigilancia profunda que hace a los contribuyentes. Y como pueden ustedes ver, entre 2023 y 2024, estos actos de vigilancia profunda pasaron de casi 5.8 millones a 9.8 millones, es decir, casi el 70% de incremento en estos actos de vigilancia profunda. Si hablamos que estamos en un país de poco menos de 5 millones de empresas, pues bueno, esto pues nos pone en contexto. Y peor aún, si pudiéramos comparar el primer Q de 2023 contra el primer Q de 2024, cómo se ha comportado la autoridad, pues estamos hablando que en el primer Q de 2023 hizo 1 millón de actos de vigilancia profunda y en este 2024, donde han requerido mucho más recursos para cumplir con lo que tienen proyectado hacer, pues se ha incrementado más de 2 veces y pasaron a 3.3 millones de actos de vigilancia profunda. Entonces, la pregunta no es si el SAT me va a detectar diferencias. La pregunta es, ¿cuándo lo hará? No estamos exentos, no importa si somos una empresa corporativa, una gran empresa, una mediana empresa, una pequeña empresa. No estamos exentos y esto, la tendencia nos indica que cada vez será, pues ahora sí, que mucho más inevitable el que tengamos estos temas con la autoridad. Por ello, se vuelve fundamental el que estemos constantemente, diariamente, viendo la información como la está viendo el SAT, viéndola con los ojos del SAT, para detectar estas diferencias grandes o pequeñas que puedan existir y evitar con ello algún problema. Porque pues ellos están buscando en todos lados, ¿no? Su robot, su tecnología está haciendo que cada vez sea más eh, eh, asertiva o más efectiva este análisis de información, lo que les ha permitido pues hacer este incremento en actos de vigilancia profunda, ¿no? Y buscan en el ISR, en el IVA, en fin, lo que ustedes están viendo en pantalla. Y si a todo esto le sumamos además el tema de la contabilidad electrónica, pues sin duda que los riesgos de cometer algún error, alguna omisión, alguna inconsistencia se vuelven mucho mayores y esto pues evidentemente derivará en problemas, en multas, en recargos, etcétera, etcétera, hasta temas que pueden llegar a perderse el certificado de sello digital, con lo cual pues no podemos facturar y si no podemos facturar no podemos cobrar y si no podemos cobrar pues menos le vamos a pagar al SAT y se corre riesgos en la continuidad en la empresa, ¿no? Y aquí me gustaría nada más para a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy, hacerles alguna pregunta. En concordancia con los que les presentaba, ¿han recibido alguna eh, carta de invitación o auditoría de parte del SAT? Si me ayudan contestando, por favor. Pues sí, digo, es contundente, ¿no? Más del 85% de los asistentes dicen que sí han recibido una carta de invitación o una auditoría, ¿no? Entonces, pues confirma lo que les presentaba. No se trata de si me van a detectar alguna diferencia, sino se trata de cuándo me la van a detectar. Y por otro lado, pues también les puse por ahí una pregunta, si usan la tecnología para detectar estas diferencias y adelantarte al SAT. Y bueno, muy concordante con lo que está sucediendo en todo el país, en las empresas mexicanas. Híjole, menos de la mitad de las empresas, o vamos, de los asistentes, utilizan la tecnología para detectar estas diferencias y adelantarse al SAT. Estamos hablando que más del 53% me dice que no utiliza la tecnología, lo cual pues te pone en una desventaja brutal contra la autoridad, dado que ellos no solo la están utilizando al máximo y han sido muy exitosos en el uso de robots, de inteligencia artificial, de business intelligence, etcétera, para poder detectar diferencias y con ello pues ser más eficientes en la recaudación de impuestos. Con esto me facilitan mucho y bueno, a nuestros especialistas también entendiendo que la gran mayoría de los asistentes han tenido un tema con el SAT y que menos de la mitad de los asistentes utilizan la tecnología para tratar de evitarlo, bueno, podrán sus charlas llevarlas de una mejor manera. Y al final, bueno, sobre aviso no hay engaño, ¿no? La recaudación hemos visto ha crecido constantemente,
han sido muy eficientes en el uso de la tecnología. Y si a esto le sumamos, insisto, el uso de business intelligence, de inteligencia artificial para conciliar los FDIs de ingresos, de egresos, de nómina, de lo que sea, contra lo que declaré, contra información bancaria, contra la contabilidad electrónica, pues esto es una oportunidad para que la autoridad detecte errores. Porque no importa si los errores son con dolo o son por alguna omisión, por alguna equivocación. Un error es un error y el SAT no lo va a cobrar, sin duda alguna. Entonces, ellos ya tienen toda la información y es importante. Porque al final, y para terminar mi participación en este inicio, pues recordar, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Pues lo obvio, malos cálculos, omisiones, falsedades y, por supuesto, inconsistencias entre lo que emites, recibes, lo que declaras, lo que presentas en la contabilidad electrónica, además de todo lo que ya sabemos, ¿no? De las tendencias, que si emití más notas de crédito este año que el año anterior, que si emití más cancelaciones que el año anterior o menos, está vigilando nuestra relación con factureros, está vigilando el comportamiento, vamos, desde el punto de vista de utilidades, digámoslo así, de mi industria particular y cualquiera que salga de las normas, cualquier dato que salga de las normas que ellos fijan, pues bueno, evidentemente me va a generar un problema con la autoridad. Ahora sí, pues lo dice el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿no? Nos lo viene advirtiendo desde finales del año pasado y ha sido muy insistente en lo que va de este año, ¿no? En el primer semestre de este año. 2024 es el último año del sexenio del presidente y será un año de extra fiscalización, ¿no? Entonces, pues hay que estar lo mejor preparados para evitar cualquier problema por el estilo y sin duda el uso de la tecnología nos puede ayudar muchísimo a evitar este tipo de problemas. Y bueno, para entrar en el tema ya con un especialista, pues quiero presentarles al contador Juan Francisco Rodríguez, una persona pues que nos ha ayudado mucho en NASA Tecnología con el paso de los años a entender la mejor forma de interpretar las regulaciones, las leyes y tal, todo esto en temas fiscales. Él tiene más de 40 años de experiencia en empresas de clase mundial, en puestos directivos, todo relacionado a temas de administración, financieros, etcétera. Y es nuestro gurú interno para resolvernos cualquier duda y para decirnos hacia dónde tienen que ir nuestros sistemas para adecuarnos mejor a lo que está buscando la autoridad. Juan Francisco, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la presentación, Edgardo, y pues bueno, buenos días a todos. Nuevamente un gusto estar con ustedes para compartir algunos temas bastante importantes y sobre todo que quede, creo yo, debe de quedar la reflexión acerca hacia la tendencia del SAT a las revisiones, a las conciliaciones de datos, porque son temas que al final del camino llegaron para quedarse. No me dejarán mentir, los contadores cuando ellos tienen una herramienta de toda la vida que son las conciliaciones bancarias. Bueno, pues eso es un símil con lo que ahora está haciendo el SAT, que tenemos que hacer conciliaciones de los FDI que emitimos contra las plataformas de la autoridad. Entonces, pues es un tema que llegó para quedarse. Entonces, a mí me tocaron un poquito hablarles acerca del contexto actual de la fiscalización. Primero que todo, estamos viviendo un auténtico cambio de paradigma de la fiscalización en México. ¿Cómo? A través de que el SAT cuenta con nuevas herramientas tecnológicas y las tiene a su disposición. Aparte, hay que sumarle la gran cantidad de información que integra la base de datos de las autoridades fiscales que la utilizan para fiscalizar y como bien dijo Edgardo, a través de sus medios legales de fiscalización que tienen a su mano, entonces la están utilizando y están siendo muy efectivos en su recaudación. Y aparte todo esto en tiempo real, ¿verdad? Allí tenemos, por ejemplo, lo último que es el sistema de prellenado de declaraciones, esa plataforma de pagos provisionales, de pago del IVA, de retenciones, pues es un ejemplo más de las herramientas que utiliza a su favor el SAT, ¿verdad? Entonces, hoy en día es indispensable conocer o estar enterado del marco regulatorio de la fiscalización electrónica
para poder instaurar los controles y políticas que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Y también el análisis de datos en materia fiscal implica que tanto contribuyentes como administraciones tributarias pueden utilizar la misma información que tengan disponible, ¿verdad? Con un pequeño detalle. Allí las autoridades, pues sí, nos dan muchas facilidades, nos dan muchos visores, pero no nos dan el detalle. Entonces, hay que aprovechar la tecnología a nuestro favor. Y si nosotros tenemos un extractor de CFDIs, que ya contamos con todos los datos, pues podemos utilizarlo a nuestro favor analizando esa información. Adelante. Entonces, ¿cuál es el tema central o toral que utiliza el SAT? Pues la factura electrónica o el CFDI, ¿verdad? Es el eje principal del SAT para poder estar en posición de saber en tiempo real qué estamos haciendo, cómo estamos llenando nuestros CFDIs, y este es utilizado en todo tipo de temas. Por decir, está relacionado a la contabilidad electrónica con el UID, que debemos de plasmarlo, con el soporte de deducciones y materialidad. Sirve para acreditar las contribuciones, se utiliza como constancia de retención, es la base para determinados pagos provisionales y sirve como prueba documental ante litigios. Como ustedes verán, es sumamente importante el CFDI hoy en día. Adelante. Entonces, partiendo de eso, eh, tenemos que el SAT nos está obligando a conciliar la información que nosotros generamos, por decir, los FDIs que nosotros timbramos contra los FDIs de cualquier repositorio del SAT. Y ustedes no me dejarán mentir, yo creo que son muy poquitas las empresas que coinciden los datos de lo timbrado contra los datos del repositorio del SAT. Este, no sé, estará alrededor del 99%, no coinciden, entonces hay diferencias. Eso nos genera que tengamos que conciliar. Están también los FDIs de declaraciones del IVA y del ISR contra visores del SAT, los FDIs timbrados contra declaraciones prellenadas, contra la contabilidad. Todo eso es fuente de diferencias. Ahora, ¿por qué necesitamos conciliar? Porque hay operaciones que no se reflejan nunca en un CFDI, ¿verdad? Por ejemplo, la utilidad cambiaria, ¿sí? El tema de ventas de activo fijo, ¿verdad? Ahora, otro tema, los ingresos nominales difieren en su monto al CFDI expedido, como ahorita comentaba, la enajenación de activos fijos, ¿verdad? Otro tema que nos genera de forma natural diferencias, los desfases temporales, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con lo que facturamos el último día del mes, porque tenemos hasta 72 horas para timbrar y entonces nosotros facturamos el día último y estando en tiempo y forma, timbramos el recibo el día 2 o el 3 estando en tiempo, pero eso hace que se genere una discrepancia, una diferencia ante el SAT de forma natural. Y esos son los temas que debemos de poner atención para conciliar. Está el otro tema de la información precargada. Yo creo que nadie de los que estamos aquí nos atreveríamos a pagar impuestos con la información precargada que tiene el SAT, ¿verdad? Porque entonces estaríamos cerrando los ojos y entonces si hay diferencias, pues a lo mejor estaríamos pagando de más o de menos, no sabemos. Por eso la importancia o la necesidad de conciliar los FDI. Adelante. Por otro lado, como les decía, aquí un ejemplo nada más de deducciones que son sin CFDI, o sea, que de forma natural ya de entrada son una diferencia contra lo que tiene el SAT. Por decir, está el ajuste anual inflacionario, la deducción de inversiones, la pérdida por cuentas incobrables, la pérdida por enajenación de bienes de activo fijo, como les decía, las provisiones, todo eso, aunque está en la contabilidad, pues no es generado por un CFDI. Entonces ya de entrada vamos a tener diferencias. Las operaciones en moneda extranjera por el tipo de cambio que hay que ver que debe ser el tipo de cambio oficial, como señala el SAT. Y entonces tenemos esos CFDIs con diferencias de entrada. Adelante, por favor. Ahora, para todo esto vamos a presentar aquí un proceso general de conciliación del CFDI
Entonces, en el paso 1 descargamos los FDI, los XML del SAT. Paso 2, cotejamos que no haya recibidos o emitidos cancelados indebidamente. Paso 3, cotejamos, ¿verdad? Que haya, que los, ¿cómo se llaman? Los CFDI recibidos o que sean reconocidos o por el SAT. Y por último, validamos que estén integrados a la contabilidad electrónica. Entonces, aquí yo me detendría un poquito y preguntaría, ¿conciliamos los CFDI en nuestras empresas? ¿Tenemos esa práctica de control? ¿Y este proceso de control es manual o es automático? Entonces, eso se los dejo como reflexión para que veamos qué estamos haciendo. Adelante. Luego, pues ya finalmente, ¿verdad? El no realizar el monitoreo de obligaciones fiscales y no cumplirlas representa altos riesgos de caer en incumplimientos, como lo comentó Edgardo hace un momento, ¿verdad? Sin importar que estos sean accidentales o premeditados, ¿verdad? Y va desde recibir una carta de invitación para aclarar nuestra situación, pasando por el tema de listas negras, pasando por temas de evasión fiscal, pasando por el tema de que nos cancelen o retiren nuestros sellos digitales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el mismo riesgo que tenemos del prellenado de declaraciones hace necesaria la conciliación de datos, ¿verdad? Eh, Ahora, finalmente, hay que señalar que el SAT en sus reglas para recaudar de forma más eficiente y nosotros como empresas, los dos hemos evolucionado un poquito más el SAT. Lo importante aquí es reflexionar que la información del SAT y la información nuestra es la misma, entonces ahora es relevante el tema de conciliación y un tema que aparece como un tema de control, gestionar la emisión de CFDIs de una manera interesante y por medio de herramientas tecnológicas para poder estar en posibilidad de cumplir en tiempo y forma. Adelante, por favor. Luego, ¿por qué necesitamos conciliar los FDI? Pues nada más, ¿qué sucede si no concilio los FDI? Bueno, pues ahí les van algunas cosas que sucederían. Pues que el SAT nos imponga sanciones y multas, que nos mande cartas de invitación, que nos hagan revisiones de vigilancia profunda, como lo mencionó Edgardo, que ha aumentado hasta en un 225% en el último cuatrimestre, ¿verdad? Y, digo, con el tema de que está ejerciendo sus facultades de comprobación del SAT, no está cometiendo ninguna irregularidad. También la restricción de sellos digitales, ¿verdad? Y el otro tema es que si no conciliamos, entonces, y al haber una diferencia, el SAT nos da 10 días para poder amparar ante ellos cualquier discrepancia. Entonces, pues estamos allí a la corre y corre. Si no tenemos una herramienta que nos auxilie en esa conciliación, pues vamos a batallar bastante. Adelante. Otros efectos que tiene el no conciliar son los siguientes. La autoridad nos puede dar inicio a sus facultades de comprobación a través de una auditoría electrónica, de una carta de invitación o de cualquier otro elemento. Puede haber presunción de operaciones inexistentes por la autoridad. Nos puede fincar discrepancias fiscales de socios. Nos puede presumir actividades de lavado de dinero. O sea, es toda una gama de cosas que nos puede ¿cómo se llama? Señalar el SAT. Adelante, por favor. Entonces, en ese tema tenemos que los principales tipos de diferencia en los FDIs que ha detectado el SAT a través de la historia son por ISR, por IVA, por pagos y líneas de captura, por omisiones, por operaciones simuladas, por aplicaciones improcedentes. Por ISR, bueno, pues son los ingresos anuales declarados contra los ingresos facturados, las deducciones declaradas contra los importes de facturas recibidas, las retenciones de salarios y asimilados y honorarios. Son cruces importantes que hace el SAT. Respecto al IVA, es el IVA acreditable contra el IVA acreditable declarado, el IVA causado, ¿verdad? Reportada en la declaración, contra las bases del SAT, la retención también de IVA, los pagos provisionales, las líneas de captura que el contribuyente tenga vencidas,
¿sí? La no presentación en tiempo y forma de declaraciones anuales, provisionales, o sea, todo esto está en posibilidad del SAT de que lo detecte inmediatamente, pues por eso nos puede mandar cartas de invitación o nos puede requerir por operaciones simuladas y por aplicaciones improcedentes, que hayamos aplicado algún acreditamiento de manera incorrecta o una compensación, etcétera. Entonces estamos en manos del SAT. Adelante, por favor. Entonces, nada más para ejemplos de ver aquí los tipos de cartas de invitación o de requerimientos, pues aquí se los puse, un tipo de una carta enviada por inconsistencias, tipo de una invitación por IVA, por diferencias de IVA. Adelante. Ahora, dentro de las diferencias de los FDIs por diferencias en IVA causado, hay que tomar muy en cuenta estas tres temas. Normalmente esas diferencias de IVA provienen de errores en el método de pago, en la forma de pago, en el uso del CFDI, o sea, en gastos generales y en adquisición de mercancías, y en las notas de crédito emitidas por el contribuyente en la restitución del IVA acreditable. Estas son digamos, el core de los errores que ha detectado el SAT en las declaraciones de IVA, y hay que poner especial atención, que nuestros FDI se estén llenando correctamente, ¿verdad? Adelante, por favor. Otro de los cruces importantes es el CFDI de nóminas, en donde ya el SAT nos dice que cuántos recibos de nómina hemos emitido, cuántos hemos declarado, pero sobre todo cuál es la retención. Y son de las diferencias, digámoslo así, más peligrosas, porque el SAT dice, me estás afectando al no enterarme completamente un impuesto que no es tuyo, en donde tú juegas el papel de retenedor y me lo debes de enterar. Entonces, eso puede llegar hasta ser un delito penal. Adelante, por favor. Luego, vamos a ver qué hemos visto como diferencias en sí en las conciliaciones. Bueno, tenemos en relación con el cálculo del IVA del SAT, los partidas que son en conciliación son los FDI pagados pendientes de emitir y de recibir facturas a crédito, PPD, los FDI de pagos relacionados a facturas de contado, PUE, las retenciones distintas a las manifestadas en el CFDI, los FDI que los tiene el SAT y yo no los tengo en mi sistema, no emitir o recibir complementos de pago, ¿verdad? El no emitirlos nos genera una multa y al no recibirlos pues no podemos deducirlo ni acreditarlo, ¿verdad? El emitir CFDIs fuera de tiempo, ¿verdad? Elaborar CFDIs con método de pago y no tener el pago dentro del mismo mes, lo que genera una diferencia en la causación del IVA. Estos son las típicas diferencias que hemos detectado. Habrá más, pero este es un ejemplo nada más enunciativo, más no limitativo, ¿verdad? Respecto a otras diferencias, son errores en método y forma en CFDI de ingresos, facturas de contado con método de pago PUE, con CFDI de pagos relacionados, CFDI de egresos sin tipo de relación y UID relacionado, CFDIs que están vigentes en mi sistema contable o RP y cancelados, ¿sí? CFDI duplicados, etcétera. Entonces, otras causas de diferencia en el tema de la nómina es la mala aplicación del apéndice 6, ¿sí? La mala aplicación del apéndice 7 relativo a recibos de nómina, es relativo al subsidio al empleo causado. Las fechas de acumulación importantísimas en el recibo de nómina, la multiplicación o duplicidad de CFDIs de nómina, las claves incorrectas del cálculo anual, la mala aplicación del tipo de régimen y la contabilidad reporta más gastos y retenciones que el SAT. Esas son de las típicas diferencias que tenemos en cuanto a nóminas. Adelante, por favor. Entonces aquí tenemos un ejemplo que al no revisar el XML contra el visor del SAT, pues no tomamos en cuenta lo efectivamente timbrado y entonces nos genera diferencias que el SAT inmediatamente las detecta y nos manda pues las cartas de invitación o los requerimientos. Adelante. Luego, aquí está un ejemplo de las fuentes de donde obtiene el SAT. Por ejemplo, en la plataforma el SAT nos dice, oye, pago de sueldos y salarios o retenciones es de tanto. De acuerdo al visor, son 49,463. De acuerdo al visor, sí son 49. Ok, sí, eso es lo mismo. Oye, ¿y en la contabilidad cuánto tienes? Ahora, una de las cosas importantes o áreas de oportunidad que tenemos es de que
el visor del SAT solamente nos da datos resumen, no nos da el detalle. Entonces es importante tener una herramienta que nos muestre el detalle, ¿sí? De ahí derivada la importancia para la conciliación de estos datos. Adelante. Ahora, nada más como un dato, estos 80 datos de la nómina, que son campos y que normalmente se generan cuando hacemos cuando instalamos nuestro sistema de nóminas, pero estos datos, si hay alguna inconsistencia o algún error que el SAT ya lo puede detectar, sirven para que le soliciten al patrón cartas invitación por diferencias en estos temas, ¿verdad? Son 80 temas en que hay que poner atención cuando configuramos nuestros sistemas de nómina para no caer en este tipo de errores y que seamos sujetos de cartas invitación o de requerimientos. Adelante. Luego, algunas consecuencias por no conciliar nuestras FDI, como dijimos, ¿verdad? Puede ser que estemos pagando en exceso de acuerdo a lo que viene en las declaraciones prellenadas, lo cual nos va a afectar el flujo de la empresa, ¿verdad? Ya que pues estaremos haciendo desembolsos no planeados y luego pedir la devolución, pues se van a tardar bastante y es trabajo administrativo. Otra consecuencia es, como dijo Edgardo, cartas de invitación, revisiones profundas, revisión electrónica, requerimientos. Otro tema importante, gastos no deducibles para ISR y no acreditable. Entonces, pues nos pone vulnerables ante la autoridad con estos temas y pues implica mayor pago de impuestos. La suspensión o la cancelación de sellos fiscales, las multas y recargos por omisiones y errores e imputación de delitos penales. Por decir, las sanciones por no emitir un CFDI van desde 17,000 hasta 97,000 pesos. Por último, la no deducibilidad de los FDI de nóminas, considerando que el costo de la misma es una deducción importante en cualquier empresa. Hay que poner especial atención al tema de la deducibilidad de la nómina para que esté correctamente presentados esos FDIs y conciliados. Adelante, por favor. Entonces, pues algunas consecuencias o multas son el no expedirse FDI o expedirlo sin requisitos, pues es una multa de hasta 97,330 pesos en caso de reincidencia, de acuerdo al artículo 84. CFDI que no cumpla con requisitos, lo que comentábamos, no puede deducirse y no puede acreditarse fiscalmente, de acuerdo al artículo 29 del Código Fiscal. Para efectos fiscales, los CFDIs que no cumplan con requisitos tienen penas equiparables a delito de defraudación fiscal, artículo 109, ¿verdad? La suspensión de certificados de sellos digitales, ¿verdad? Es la que se genera por diferencia entre lo declarado, los FDI o movimientos en estado de cuenta bancarios. Y también otro tema que nos puede impactar es la opinión fiscal negativa, ¿verdad? Diferencias entre las declaraciones y los FDI del contribuyente. Adelante, por favor. Entonces, ya para concluir, tenemos un dato estadístico importante. De acuerdo a algunos datos proporcionados por el SAT, cerca del 40% de los contribuyentes presentan inconsistencias en sus FDI, ¿verdad? Lo que en general normalmente va a derivar en multas y revisiones fiscales exhaustivas, ¿verdad? Entonces es importante tener una herramienta digital que nos asegure que tenemos totalmente los FDIs y sobre todo, como les comentaba hace unos momentos, ahora cobra relevancia el gestionar adecuadamente los FDIs, ¿verdad? Es un proceso el cual debemos de estar conscientes y debemos de tener una herramienta tecnológica que nos ayude. Otro tema crucial para prestar atención a la conciliación de CFDI contra complementos de pago es que cerca del el 85% son susceptibles de CRP. El restante porcentaje, que es muy poco, son los únicos con que contamos con el complemento de pagos. Entonces, estamos hablando ahí de un área de oportunidad, ¿verdad? Del 85% de que no contamos con los FDIs de pago y entonces eso nos hace susceptibles a no poder acreditar el IVA y a que los gastos se nos hagan no deducibles, ¿sí? Ahora, el proceso de conciliación entre los FDI y la información declarada no solo es un requisito que digamos que hay que cumplir por ley, sino es una best practice para todas las empresas en México, ¿verdad? Para poder estar en posibilidad de cumplir con las obligaciones fiscales,
reducir los riesgos, fortalecer relaciones comerciales, facilitar la planificación fiscal, ¿verdad? Por eso es importantísimo contar con una herramienta tecnológica de soporte complementaria al software contable de la empresa para dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos de la autoridad. Adelante, por favor. Y por último, y creo que es uno de los factores principales que debemos de llevarnos como lección aprendida en esta sesión, hay que tener cuidado con el manejo de los CFDI. El CFDI es un instrumento digital que ha venido a revolucionar el marco fiscal, ¿verdad? Y su uso correcto garantizará una adecuada comunicación y nos evitará problemas y cargas administrativas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es el cuidado que debemos de tener al manejar el CFDI? Pues debemos estar conscientes que el SAT con ese es con el que nos fiscaliza y nos está viendo en tiempo real, ¿verdad? Entonces, al procesar automáticamente estos CFDIs, pues le sirve al SAT para llevar a cabo sus tareas de fiscalización y de recaudación. Ahora, dentro de estas tareas están las constantes invitaciones a los contribuyentes para corregir los datos que no coinciden con lo declarado, solicitando aclaración que satisfaga las diferencias observadas o exhortando a la autocorrección y pagos, o pena de ejecutar sus facultades de comprobación. Entonces, eh, no me dejará mentir, esta situación que ha generado, pues una carga de trabajo adicional que requiere de conciliaciones entre los datos declarados y los FDI emitidos, en donde muchas veces la autoridad pasa por alto que no necesariamente todo ingreso o egreso tiene implícita la emisión de un comprobante fiscal. Entonces, en resumidas cuentas, la conciliación es un tema que llegó para quedarse y es importantísimo que tengamos una herramienta digital para poder hacer las debidas conciliaciones contra nuestra contabilidad, contra los visores del SAT, contra los FDIs emitidos. Entonces, de allí es que deriva este tema o esta plática que queríamos que ustedes hicieran una reflexión acerca de lo importante que es conciliar los FDIs, ¿verdad? Y bueno, por mi parte ha sido todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estoy a la mejor disposición. Muchas Hola, gracias. Juan Francisco. Pues sí, hombre, me siento como si hubiera visto una película de terror en este momento. Son aspectos los que se tienen que cuidar, ¿no? Y sumando evidentemente el tema de la contabilidad electrónica, pues se vuelve aún muchísimo más complejo. Sin duda, la factura electrónica sí vino a traer cargas importantes, pero no hay que negar también que vino a mejorar muchísimos procesos administrativos que teníamos. La facturación se abarató, las cadenas de suministro se hicieron más rápidas, en fin, tiene sus grandes beneficios, pero pues era un secreto a voces cuando inició todo esto de la factura electrónica por allá de 2010, 2011, que este momento en el que la autoridad tiene toda nuestra información y va a llegar. Y bueno, hoy es el día, y hay que estar preparados para ello. Hay muchas preguntas. Este, eh, Juan Francisco, te voy a Sí. hacer un par para que nos ayudes respondiendo. El resto, por el tema del tiempo y no quitarles más tiempo el que nos habían regalado, lo haremos por correo electrónico. Pero nos pregunta asistente anónimo, ¿hay alguna repercusión si no se contestan las cartas de invitación o debemos esperar a que tengamos un requerimiento formal? No, yo creo que lo más importante en el tema de las cartas de invitación es prepararnos nosotros. Entonces, si derivado de lo que me están solicitando en la carta de invitación, yo tengo una herramienta y hice la conciliación, pues voy a estar en posibilidad de saber si el SAT tiene razón o no tiene razón. Entonces, muy buena pregunta, ¿eh? O sea, porque finalmente el contestar una carta de invitación puede ser que casi es un hecho que me va a derivar en una revisión. Pero si yo estoy preparado y tengo los elementos, los papeles de trabajo para refutar lo que me dicen, o me doy cuenta que estoy mal, bueno, pues entonces estoy a tiempo de corregir, porque finalmente es una carta de invitación, no es un requerimiento como tal. Entonces yo creo que sí es muy conveniente hacer caso a las cartas de invitación, pero sobre todo hay que tener esa herramienta que nos dé a nosotros ¿cómo se llama? La seguridad de que estamos bien o estamos mal. Eso es innegable, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Por aquí nos preguntan también, me dice, hola, si tengo del arrendamiento bancario en el cual al proveedor le pagan a su factura dentro del mes,
pero el banco a mí me lo cobra 3 meses después y el IVA me lo acredito cuando me lo cobra el banco, ¿quién y cuándo me tiene que expedir el complemento de pago? No, bueno, allí independientemente de la persona que o de la empresa que te emita el complemento de pago, estás en una problemática que te va a generar diferencias per se. O sea, tú estás o esta persona está en el supuesto de que siempre va a tener diferencias. Entonces es importante tener un papel de trabajo que nos documente cómo es la operación y entonces hacer llegar nuestra inquietud al SAT para hacerlo consciente de que, oye, sí tengo diferencias, pero es por esto, ¿verdad? O sea, yo tengo el papel de trabajo porque opero así con arrendamiento financiero, entonces eso es lo que podríamos comentar, ¿verdad? Perfecto, gracias, Juan Francisco. Y por último, nos pregunta Alejandra Mendoza, ¿qué pasa si omito la entrega de la contabilidad electrónica? No, bueno, de que la puedes omitir, la puedes omitir. El problema es que estás incurriendo en un delito. Entonces, ya por allí hace algunos años muchas empresas se ampararon para no entregar la contabilidad electrónica y hoy en día ya es ¿cómo se llama? Una sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación de que todos están obligados a entregarla. Entonces, pues ya ni te puedes amparar y aparte ya estás incurriendo en una falta que puede ser catalogado como delito fiscal, ¿verdad? Pues hay que entregarla. Perfecto. Bueno, hay muchas más. Por ahí estaremos contestándolas. De nueva cuenta, mil gracias, Juan Francisco, como siempre, por tu apoyo en estos temas. Bien agradecidos y vamos entonces a continuar. Ok, Gracias. seguimos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por último, hay una pregunta, pero por aquí me va a ayudar Everardo Montemayor. Bueno, primero lo presento. Everardo Montemayor es uno de nuestros especialistas en el uso de los sistemas que desarrollamos en NASA y hoy vamos a presentarles parte rápidamente nuestra solución para asegurarme que la contabilidad electrónica está en todos los UUIDs que deben de estar o que no deban de estar, etcétera. Es decir, ahora sí que una conciliación profunda entre UUIDs y la contabilidad electrónica. Ever nos va a ayudar con esto, pero Ever nos hacen una pregunta, Diego Dos Amantes, ¿algún software que recomienden para llevar ese control de CFDIs? Pues por supuesto Infosat, que es una de nuestras plataformas, y por supuesto si lo que quieren es una conciliación de la contabilidad electrónica contra UUIDs, Contanet es un módulo dentro de Infosat. Pero pues ayúdanos con eso, Ever. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido y te cedo el micrófono. Claro que sí, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues precisamente, sí, Edgar, lo que sí recomendamos es plenamente nuestros módulos en nuestra plataforma y ahorita les voy a mostrar el por qué voy a compartir pantalla para que vean el sistema en acción y todo lo que explicó aquí Edgardo y nuestro contador se engloba principalmente pues en un solo motivo, que no contamos con esa información, no contamos con toda la información ahorita actualmente. Por eso vamos a platicar de 4 puntos muy importantes, entre muchos otros, que les vamos a ayudar a tener esa información a la mano para poderla explotar. Y esos 4 puntos es pues precisamente la cantidad la cantidad de CFDIs, o sea, que están ustedes seguros que cuentan con toda la cantidad de CFDIs dentro de su ERP o dentro de alguna herramienta que estén utilizando actualmente, sería el punto 1. El punto 2, tienes todos los pagos relacionados a tus facturas PPD y demás. Estás revisando constantemente que tus clientes y proveedores no estén en el 69 o 69B. Y al final, pues en el módulo vamos a englobar todo esto una vez que ya revisemos que sí tenemos toda esta información, todos los FDIs en el extracto, que estén validados, que no estén en el 69, realmente lo tienes en tu contabilidad, lo contabilizaste en tiempo y forma en el mes tal cual. Pues vamos a verlo aquí directamente en el sistema. Aquí como podemos ver, uno de nuestros módulos principales es Auditanet, que se les va a permitir ver su corporativo tal cual como los está viendo el SAT, que es de los primeros extractos que platicó aquí el control Juan Francisco, contar con todos esos CFDIs íntegros directamente del SAT y hacer un primer cruce de que efectivamente lo tenemos en los visores. Aquí como podemos ver en pantalla, los primeros renglones es directamente el portal del SAT, en lo que es el visor. Y aquí abajo pues empezamos a ver lo que nosotros extraemos directamente del mismo SAT
y ya cuenta o va a contar directamente su base de datos. Esto pues cumpliendo con la autoridad de que ya nos exige tener una bóveda digital de periodo de 5 años. Adicional, nosotros estamos descargando constantemente los FDIs 72 horas hacia atrás y 3, 4 meses hacia atrás. También estamos revisando todos los días el último estatus del CFDI para que ustedes estén tranquilos de que si aquí lo están viendo vigente o cancelado, es el último estatus que tiene, porque todos los días estamos revisando meses hacia atrás el último estatus del CFDI. Nosotros entramos a tal grado de que vamos a poder ver así desde el visor, pues ya los comprobantes directamente del SAT, o sea, ver el desglose de cada uno de ellos. Entonces ya van a poder ver cómo funciona pues precisamente el algoritmo. O sea, nosotros tomamos el XML íntegro y cada nodo del XML pues ya se hace un dato individual o una celda aquí de información que va a venir directamente de los visores pues precisamente para cuadrar la información de los mismos. Y eso pues, lo van a poder explotar en N cantidad de reportes. Un ejemplo que les comentaba es cerciorarnos que tenemos toda esa cantidad de CFDIs. Eso lo vamos a ver en este siguiente botón. O sea, una vez validado que tenemos aquí la información del visor del SAT, con lo que ya hay en el primer módulo que les estoy platicando de Internet, nosotros reclutamos información de su RP, ya sea desde un layout, una interfase o incluso que ustedes nos compartan los FDIs de su RP, para ahora hacer un segundo filtro, una segunda barrera que la primera fue ver que sí ya tengo exactamente toda la información tal cual como me está viendo el SAT, y esta segunda es de lo que usted tiene en su RP, realmente es todo lo que hay en el SAT. Aquí de manera muy rápida lo va a poder visualizar cuántos comprobantes tiene correctos, estos correctos que va a ser nuestro principal objetivo al momento de que tengan herramientas de software, es tener todos los registros pues efectivamente iguales. Estos en blanco significa que pues los tengo tanto en el RP como en el SAT. Pero estos son los primeros que vamos a atacar porque por alguna razón yo tengo aquí 320 registros que los tiene el SAT y yo no los tengo en mi RP, que nos lleva al punto número 1. Realmente cuentas con todos tus CFDIs y pues adicional, realmente los cuentas con el último estatus del SAT que nosotros estamos revisando todos los días. O sea, aquí como pueden ver en pantalla, en las últimas 2 columnas, pues precisamente me dice que la empresa sigue vigente y en el SAT realmente ya está cancelado. Eso me da también otro punto. Hay que cuidar mucho las cancelaciones de los proveedores porque hay veces que tenemos cancelaciones por plazo vencido. Y como bien sabemos, si los RPs quedan aquí, pues registros vigentes, ¿qué se hace? Se hace un asiento contable, se hace una póliza y pues llega a nuestros XML de la contabilidad que vamos a ver pues más adelante. Entonces, también es muy importante, pues, precisamente ver el último estatus del CFDI que tenemos constantemente. Otro de los puntos que les mencionaba, los pagos, los complementos de pago. O sea, ¿cuántas facturas tienen ustedes en PPD, digamos, de marzo, de abril, de febrero incluso? Que ahorita actualmente, si yo les compartiera esta herramienta con información de ustedes, les garantizo que van a tener diferencias como las tengo aquí yo en pantalla. Facturas PPD, aquí estoy mostrando información de enero vigentes que tengo, pues muy probablemente que se hayan pagado. Aquí incluso tengo la información de los pagos del RP. Y aquí en la gráfica a la izquierda, pues pueden ver cuáles están en PUE, cuáles están en PPD. Y aquí tengo pues PPD que tiene su complemento de pago y estas PPD sin complemento de pago. Tengo aquí un riesgo de 400,000 pesos, o sea, de facturas que aquí arriba, pues, como pueden ver, ya tienen relacionados pagos que hice de mi RP y el proveedor nunca contestó con el complemento de pago, lo que nos lleva a la gráfica que nos mostró el contador Juan Francisco, de precisamente donde ya empieza a haber diferencias en IVA por los métodos de pago, por las formas de pago y por sobre todo los visores del SAT, cómo hacen los cálculos en todas las facturas que hicieron ustedes como PPD, pues precisamente lo respaldan con estos complementos de pago que vemos en pantalla. Incluso van a poder revisar los que sí tienen complemento de pago. Aquí si yo le pongo, muéstrame los que tienen complemento de pago. Eso se los muestro porque una cosa es pues precisamente que le hagan el complemento de pago, y otra es de que se lo hagan de manera correcta. Aquí, por ejemplo, yo hice un pago del RP de 4,000 y el complemento de pago me lo hicieron de 4 pesos. Me deja un saldo todavía pendiente, saldo restante aquí de la factura. Esto lo hace el sistema, lo está monitoreando constantemente y va relacionando los FDIs. Esto quiere decir que si estos son facturas de enero y el complemento de pago me lo hacen hasta marzo, hasta abril, ustedes ya contar con herramientas así, con la herramienta de nosotros, prácticamente le pueden decir a sus proveedores, simplemente tímbrame el complemento de pago. Todo el momento que me lo timbras, mis tareas automáticas lo hacen inmediatamente al día siguiente y me relaciona ese complemento de pago a mis facturas para yo tener una contabilidad estable. Entonces aquí vemos
dos de los puntos mencionados hasta el momento. Entre muchos, aquí como pueden ver, pues está la nómina, está el uso del CFDI, está la clave de producto, está el detalle de impuestos. Hay demasiados reportes que por tiempo no me alcanzaría a mostrárselos todos. Tenemos capacitaciones que con gusto les podemos compartir las ligas para que también puedan verlo a más profundidad cada uno de ellos. Pero también, regresando al primer punto de que no contamos con toda la información, revisan constantemente sus clientes y proveedores que no estén en el 69 o 69. Lo van a poder ver en esta herramienta también. Como pueden ver, al momento de presionar, no me pidió ningún rango de fecha. Si nosotros nos comprometemos a entregarle un mínimo de 5 años de histórico, yo al momento aquí de darle clic, sé que tengo información desde el 2018 al día de hoy, el 2019. Y aquí empiezo a ver si me detecta alguna situación, ¿verdad? De todo mi histórico de proveedores, en alguna situación de 69, aquí pues yo puedo ver pues cuáles están en definitivos y cuáles están en sentencias favorables y demás. Me interesan más los definitivos para una futura revisión, pues yo aquí estar preparado, ¿verdad? Estar preparado de cuánto es el monto, de cuáles son los proveedores que tengo en esa situación y qué me facturaron esos proveedores, sobre todo aquí al momento de desglosarlo, pues puedo ver de los proveedores que yo seleccioné, pues qué me facturaron en cada uno de ellos, incluso qué fecha. Aquí como pueden apreciar, hay facturas del 2020, facturas del 2022, facturas del 2021, del 2017. Esto pues es desde la entrega del histórico hasta pues todos los años que estemos trabajando juntos. Se va ahí almacenando toda la información en su bóveda digital, en donde va a poder rescatar toda esa información y ver los XML y demás. ¿Ok? Y ya en este cuarto punto que les quería platicar, aquí ya vimos pues varias barreras muy importantes. Una, contar con toda la información, toda la extracción de CFDIs directamente del SAT, que es lo que vimos en el visor. La número dos es pues precisamente comparar lo que hay en su RP contra realmente lo que hay en el SAT, que es lo que vimos en el botón de auditar, que era por colores, blanco, verde, azul y de diferentes estatus sobre todo. Ahora vimos que toda esa información, digamos que ya la tenemos al 100%, revisamos cuáles están en alguna situación de 69 y 69. Entonces, ya para una última barrera que hay que revisar antes de llegar a todo el análisis de impuestos y demás, es ver si realmente lo contabilizaron. Y esto lo van a poder ver con este último módulo de Contanet, donde ustedes de manera muy sencilla van a poder subir el XML de su catálogo de cuentas y el XML de su balance de comprobación. En cuanto al listado de pólizas, le pide aquí un layout que se llena en Excel. Les voy a mostrar un breve ejemplo, porque aquí buscamos pues precisamente pues, que se llene con el UID cada listado de las pólizas, porque donde vamos a entrar es comparar todos los UIDs que tenemos en el mes contra los UIDs que realmente ustedes tienen en su listado de pólizas. Entonces, aquí me pide cierta información y adicional me da una información que puedo hacer una llave única aparte del UID, o sea, información que se pone en el layout y que estoy seguro que vienen los XML del SAT para concatenar ciertos datos y que podamos hacer una llave única para darle una recomendación de qué UID va en la partida de las pólizas que le falte UID. Eso lo vamos a ver ahorita a continuación. Muy bien, entonces, al momento de cargar, a lo mejor puede, al ser un layout, puede tener malas capturas. El sistema, ustedes no se preocupen, va a comparar esa suma del listado de pólizas con los saldos finales de la balanza de comprobación desde un inicio, para que ustedes tengan esa tranquilidad de que el layout que están subiendo, pues sí coincide prácticamente con lo que son los saldos de la balanza. Aquí lo voy a mostrar a continuación. Simplemente pongo el ejercicio y el mes. Y voy a poder ver pues el listado de pólizas, donde como aquí lo vemos en pantalla, yo tengo ciertos huecos de información que probablemente en esa partida no va algún UID, o sí va, pero le falta. Entonces, eso me va a ayudar el sistema a hacer esa confronta de todos estos archivos que no tengo información del UID. Aquí como lo estamos viendo en pantalla, solo tenía información de algunos. Ver qué UID va y sobre todo cuántos es lo que me está faltando en mi contabilidad. Lo vamos a ver de manera muy rápida aquí en la compulsa de Auditanet, que recordemos que Auditanet es igual al SAT, es la información que yo me extraigo íntegra del SAT, versus Contanet, que ya es su contabilidad que están presentando. Vamos a auditarla, que precisamente sí esté correcta. De igual manera se pone el ejercicio, el mes, y yo ya tengo pues un algoritmo muy similar al anterior que les mostré, que estaba dividido por colores. Aquí el objetivo final es llegar a que todos los registros estén de color blanco. Los que estén en color blanco, ¿qué significa? Que están en su contabilidad y están en el SAT.
Y estos 247 registros que están en verde es de que están en el SAT y yo no lo encontré en ningún apartado de tu contabilidad. Entonces, pues yo te puedo dar aquí la mejor recomendación en la asignación de UIDs, donde les digo que al momento de llenar ese layout va concatenando datos y me hace una llave única que me puede hacer lo siguiente, relacionarlos y decirme, bueno, en la póliza 145, partida 4, pues va este UID, que significa este RFC, que va de origen de cliente y demás. Y ustedes lo pueden asignar aquí de manera muy rápida e incluso pues ver las partidas para cerciorarnos, pueden buscar lo que es las pólizas que me están cerciorando, la descripción de la cuenta, los cargos y los créditos, etcétera. Sin embargo, mi recomendación que les doy aquí es, pues precisamente antes de asignarlo, dejarlo hasta aquí, hasta donde estamos viendo en pantalla. Simplemente lo exportan a Excel y lo corrigen en su RP. Porque a pesar de que el módulo está preparado para generar lo que son los XML y subirlos a la contabilidad, es preferible que sea en el RP, porque si lo corrijo desde aquí, digamos, este mes de febrero, ¿qué va a pasar? Los saldos iniciales de marzo no me van a coincidir con los finales de febrero. Por eso es muy importante mejor extraer la información, o sea, la exportan aquí a Excel, lo corrigen en su RP y ¿qué van a hacer previamente? Van a volver a subir lo que son los XML ya corregidos de lo que es las cuentas, lo que es la balanza, y nuevamente el layout de lo que son las pólizas. Van a presionar nuevamente el de auditar y debe de cambiar, pues si ya lo corrigieron y ahorita tenía 200 diferencias, de 200 XML que encontraba en el SAT y no los encontré en su RP, pues debe de bajar pues muy notificadamente, ¿verdad? Y aquí en el siguiente ustedes me dirán, oye, a lo mejor hay algunos UIDs que no los encontraste en enero porque los contabilicé hasta febrero, o sea, no hay problema, también van a poderlo visualizar ya que lo revisen. Y aún así tengan diferencias de que me faltan 40 registros todavía, aquí pues simplemente van a poder revisarlos ya corregidos, van a ver cuáles son las facturas contabilizadas, cuáles no fueron contabilizadas en el mes que estoy revisando, y sobre todo aquí en estas de color gris que dice facturas contabilizadas en periodos posteriores, que se contabilizaron hasta marzo o hasta abril por complementarias, etcétera, ustedes ya sabrán. Pero pues bueno, esta herramienta nos va a indicar, pues ya cuando bajemos los registros, sobre todo a ver. Entonces, pues repasando los puntos que quería mencionarles el día de hoy, son esos 4, lo que es la información del visor del SAT, tener la seguridad que ya tenemos lo que nos pide la autoridad, una bóveda digital. 5 años de histórico, no solo con reportes como lo vimos ahorita lineales, cada uno está respaldado, cada registro está respaldado por su respectivo XML. El otro punto, los pagos, se soluciona también con esta herramienta de AuditNet. La conciliación de lo que hay en su RP con lo que hay en el SAT, lo van a solucionar también precisamente de eso. Y ya que tenemos todo eso, ya podemos partir a ir a tal profundidad de ir a la contabilidad, porque si desde un inicio tengo más UIDs en el SAT que lo que hay en su RP, pues bueno, ya lo más subsecuente, pues no vaya a tener la información correcta. O sea, ese es el de los primeros filtros. Es lo que le quería platicar el día de hoy. Como les digo, hay links para si quieren ver las capacitaciones más a profundidad, se las mandamos por correo con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Ever. La verdad es que, como lo ha venido repitiendo Juan Francisco, tú, etcétera, pues es importante utilizar la tecnología para adelantarnos a cualquier problema con la autoridad. Y bueno, antes de cerrar, hay una pregunta que me pareció muy interesante. Juan Francisco, si estás por ahí, me dice un asistente anónimo: buenos días. Tengo una duda. Cuando uno amarra los visores, los XMLs y la contabilidad en la parte de las notas de crédito, ¿el IVA sí lo puedo descontar en la provisional, ya que es IVA negativo por esas notas de crédito? No, hay que acordarnos que esa es precisamente una de las partidas importantes a validar, las de las notas de crédito y el impacto que tienen el IVA, pero va a mandar que efectivamente exista el pago, porque el IVA acreditable pues es efectivamente que se haya pagado. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos de nuevo. Los invito a seguir nuestras redes sociales que tienen en pantalla. Por ahí estamos compartiendo información muy interesante todos los días y además adicionalmente estaremos compartiendo las fechas de los siguientes webinars como este que hacemos cada 3 semanas, cada mes. Si alguien está interesado en profundizar, en ver a Infosat o alguno de los módulos que nos ayudó Ever a presentar, AuditaNet, Guardata, Contanet para el tema de la contabilidad electrónica,
pues no duden en pedírnoslo aquí a través del chat o a través de preguntas y respuestas, y sin ningún compromiso podemos tener alguna reunión donde veamos con mayor profundidad la herramienta y ver si se adecua a las necesidades que ustedes tienen en sus empresas. Les recuerdo, les estaremos enviando esta presentación, les estaremos enviando la liga del video también de este evento a los correos que tienen registrado. En las siguientes horas lo estaremos haciendo. Muchísimas gracias a todos. Disculpen, ya les robamos 8 minutos adicionales a los que les habíamos solicitado. Por lo pronto, me despido de todos ustedes. Espero verlos en el siguiente. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.